Hay momentos en los que el miedo se cuela en cada rincón de la mente. Sin aviso, él paraliza, distorsiona todo y nos hace dudar incluso de lo que parecía seguro. Esa sensación de no tener el control, de sentir que algo invisible nos empuja hacia el abismo, puede devorar cualquier chispa de confianza que tengamos. Primero, es una pequeña inseguridad. Luego, una voz que cuestiona cada decisión. Y, cuando menos lo esperas, esa sombra crece hasta dominar cada gesto, cada palabra, cada paso que das. Es como si el miedo se alimentara de tus dudas y las multiplicara. Porque el miedo no golpea suavemente. Él se instala, sonríe con sarcasmo y susurra que es mejor quedarse quieto, callar, no arriesgar. Y la mayoría, sin darse cuenta, lo obedece. Se rinde. Deja que esa voz decida qué puede o no puede hacer. Mientras muchos quedan atrapados en esta prisión invisible, hay quienes logran mirar de frente al miedo, y se mueven con una calma casi inexplicable. No es que no tengan miedo, es que descubrieron una lógica que lo desarma. Saben cómo avanzar incluso cuando el mundo parece estar en contra. Existe un código oculto para liberarse de esa voz que paraliza. Un conocimiento que no depende de coraje irracional ni de frases motivacionales vacías, sino de una forma distinta de comprender la vida y las emociones. Es casi como aprender a bailar con el miedo, en lugar de huir de él. Hoy, vas a descubrir ese código. Un secreto que no nace del azar, sino de la visión de uno de los pensadores más profundos y revolucionarios de la historia. Y nadie lo entendió mejor que Spinoza, el hombre que transformó la forma de mirar el miedo, y lo convirtió en un aliado para vivir en libertad. Las barreras mentales invisibles. Es impresionante cómo las barreras más poderosas no están en el mundo externo, sino dentro de la propia mente. Muchas veces, no es la falta de oportunidades lo que impide el éxito financiero, sino las historias antiguas que repetimos sin darnos cuenta. La persona que creció escuchando frases como el dinero no cae del cielo o los ricos son egoístas carga con esas ideas como si fueran verdades absolutas. Y, sin darse cuenta, termina tomando decisiones que la alejan de la riqueza que tanto busca. Estas creencias limitantes son como paredes invisibles. No las ves, pero sientes que algo te impide avanzar. Por ejemplo, alguien que cree que nunca será bueno en finanzas personales difícilmente tendrá el coraje de hacer una inversión. Esta persona puede incluso ganar más dinero, pero encontrará formas inconscientes de gastarlo o perderlo, solo para validar aquella idea arraigada. El inconsciente colectivo, como describió Jung, es un depósito de creencias que heredamos de la sociedad, la cultura y la familia. Es como si lleváramos, en el fondo de la mente, una programación antigua que dicta lo que es aceptable o seguro. ¿Cuántas veces has escuchado que es mejor no hablar de dinero porque eso atrae envidia? Estas ideas, aunque parezcan tontas, moldean nuestras actitudes frente a la abundancia. Un buen ejemplo está en el miedo a arriesgarse. Alguien puede estudiar durante años cómo hacer una inversión, pero en el momento de actuar, se paraliza. Esta parálisis no viene de una falta de conocimiento técnico, sino de la creencia oculta de que si pierdo, seré un fracaso. El problema no es la pérdida en sí, sino el peso emocional que le ponemos. Es como si el dinero fuera una prueba de valor personal. Imagina a una persona que siempre vio a sus padres pelear por cuestiones financieras. Para ella, el dinero puede convertirse en un símbolo de conflicto, algo peligroso, capaz de destruir relaciones. Entonces, inconscientemente, evita acumular riqueza o prosperar, porque eso la hace sentir que está entrando en un territorio peligroso. Este tipo de asociación emocional es más común de lo que se imagina. Lo más curioso es que estas barreras no son verdades absolutas, sino interpretaciones. La persona puede haber vivido una situación traumática y concluir que el dinero solo trae problemas, cuando en realidad el problema estaba en la forma en que se usaba o discutía. La buena noticia es que toda creencia puede ser cuestionada y reescrita. El secreto está en identificar qué historia interna estás creyendo. Una forma simple de comenzar es observando tus pensamientos automáticos sobre el dinero. Cuando alguien habla de éxito financiero, ¿qué viene a tu mente? ¿Es entusiasmo o desconfianza? Este tipo de observación ya es un primer paso para desmontar la programación inconsciente. Porque, en el fondo, no necesitas repetir los mismos errores y patrones que heredaste. Y es aquí donde comenzamos a hablar de los papeles que desempeñamos en nuestra vida financiera. Porque, incluso sin darnos cuenta, siempre estamos representando un personaje,
sea el héroe que enfrenta desafíos, sea la víctima que cree que no tiene poder para cambiar. Y entender estos arquetipos es el próximo paso para romper barreras internas y caminar hacia la abundancia. Arquetipos y dinero. ¿Qué papel juegas en tu vida financiera? Todos nosotros, sin darnos cuenta, interpretamos papeles invisibles en nuestra relación con el dinero. Es como si existiera un guión silencioso, un personaje oculto que dicta nuestras elecciones, nuestros miedos e incluso la forma en que miramos una simple inversión. Jung llamaba a estos personajes arquetipos, patrones universales de comportamiento que llevamos dentro de nosotros. Algunos de nosotros actuamos como héroes valientes, otros como víctimas resignadas, y pocos logran activar la sabiduría o el coraje necesarios para crear una vida de riqueza y abundancia. El arquetipo del héroe, por ejemplo, es aquel que ve las finanzas personales como un campo de batalla. Entiende que el éxito financiero no es un regalo que cae del cielo, sino una conquista que exige esfuerzo, aprendizaje y persistencia. El héroe está dispuesto a enfrentar el miedo al fracaso y a reinventarse siempre que sea necesario. La víctima, en cambio, cree que todo conspira en su contra. Piensa, nunca tendré suficiente dinero, no nací para invertir o los ricos son malas personas. Este personaje crea una barrera mental que impide cualquier progreso real. Imagina a dos amigos recibiendo la misma cantidad de dinero, digamos, 10.000 reales. Uno de ellos, guiado por el arquetipo del héroe, buscará maneras de transformar ese valor en algo mayor, tal vez comenzando un pequeño negocio o invirtiendo a largo plazo. El otro, dominado por la víctima, tal vez use el dinero para gastos inmediatos, movido por el pensamiento, esto nunca será suficiente, ¿para qué guardarlo? El resultado. Uno prospera, el otro vuelve al punto cero. No se trata de cuánto ganas, sino de quién está dirigiendo tus decisiones. Otro personaje fascinante es el sabio. Es aquel que observa antes de actuar, que estudia el mercado, que analiza oportunidades y busca aprender sobre finanzas personales para tomar decisiones estratégicas. El sabio entiende que la abundancia no es solo acumular dinero, sino saber utilizarlo de forma inteligente y sostenible. Es el tipo de persona que prefiere perder tiempo aprendiendo antes que perder dinero por actuar impulsivamente. También tenemos al explorador, un arquetipo ligado al espíritu de aventura. No teme arriesgarse, probar algo nuevo, invertir en una idea que para muchos parece arriesgada. El explorador cree que la riqueza nace de la expansión, de la osadía y de la disposición a equivocarse. Sabe que el fracaso es parte del camino hacia el éxito financiero. ¿Cuántas personas conoces que siempre dicen eso no va a funcionar y nunca intentan nada? Esas personas están atrapadas en la zona de confort, lejos de la mentalidad del explorador. Lo interesante es que todos nosotros tenemos un poco de cada uno de estos arquetipos. A veces somos el héroe, otras veces la víctima, y en algunos momentos conseguimos ser sabios o exploradores. La cuestión es, ¿qué personaje ha sido dominante en tu vida financiera? Si es la víctima, difícilmente verás oportunidades. Si es el héroe o el explorador, verás desafíos, pero también puertas que se abren. Esta conciencia es el primer paso para cambiar la forma en que manejamos el dinero. Un ejercicio práctico que puedes hacer es preguntarte, ¿cómo he reaccionado cuando surge una oportunidad de inversión? Si tu reacción es miedo o desconfianza, quizá la víctima esté al mando. Si investigas, analizas y lo ves como un aprendizaje, probablemente el sabio está guiando tus acciones. Y si sientes entusiasmo, incluso con un poco de nerviosismo, puede que el explorador esté despertando en ti. Identificar esto es como encender la luz en una habitación oscura. De repente, ves tus propios patrones. Pero es importante entender que cada arquetipo también posee una sombra. El héroe puede volverse orgulloso, el sabio puede perderse en el exceso de análisis, el explorador puede actuar con impulsividad, y la víctima puede hundirse en el victimismo. Por eso, el método jungiano nos invita a dialogar con estas partes internas, a equilibrar estas energías y a elegir, conscientemente, qué personaje pondremos al mando de nuestras decisiones financieras. Y esta es la puerta de entrada a algo aún más profundo, la capacidad de identificar y enfrentar nuestra sombra. Porque, detrás de cada comportamiento autosaboteador, existe un miedo escondido, miedo a fallar, miedo a no merecer, miedo a lo que los demás pensarán. Y es precisamente de eso de lo que hablaremos a continuación, al sumergirnos en el método jungiano para romper patrones que nos impiden vivir la verdadera abundancia. El método jungiano para romper patrones.
Romper patrones internos es como derribar muros invisibles que nos mantienen atrapados en el mismo lugar. Y Jung sabía exactamente cómo funciona esto. La verdadera transformación no está en memorizar fórmulas de inversión o seguir a gurús de finanzas personales, sino en sumergirse profundamente en uno mismo, entender las raíces de tus miedos y creencias. Cuando piensas que no puedes tener éxito financiero, esa idea no surge de la nada. Nació de experiencias pasadas, comentarios de familiares, situaciones traumáticas o mensajes subliminales de la sociedad. Y, sin darte cuenta, cargamos con esos fantasmas como si fueran verdades absolutas. La sombra, ese concepto tan poderoso de Jung, es la parte de nosotros que escondemos porque creemos que es mala o fea. Pero no desaparece. Al contrario, actúa tras bambalinas, influyendo en nuestras decisiones financieras y saboteando nuestra relación con el dinero. ¿Cuántas veces has evitado una inversión por miedo a perderlo todo? O, peor aún, ¿has gastado de forma impulsiva para compensar una sensación interna de escasez? Eso es la sombra hablando, esa voz que prefiere que te quedes donde estás, porque cambiar requiere esfuerzo y valentía. Para romper estos patrones, el primer paso es mirar hacia adentro. Parece un cliché, pero la mayoría de las personas no lo hacen. Quieren fórmulas mágicas para acumular riqueza, pero no están dispuestas a enfrentar los pensamientos que repiten cada día, como nunca lo lograré o no merezco ser rico. Escribe esas frases. Pon todo en papel. Al nombrar tus miedos, comienzas a darte cuenta de que son solo ideas, no verdades. Por ejemplo, tengo miedo de invertir porque mi padre perdió dinero en la bolsa de valores. Cuando lo escribes, percibes que no es tu miedo, sino un reflejo de la experiencia de otra persona. Una técnica simple y poderosa es el diálogo con la sombra. Toma un cuaderno y escribe como si estuvieras conversando con esa voz que te sabotea. Pregunta, ¿por qué tienes miedo al dinero? Y responde de forma espontánea, como si esa sombra estuviera hablando. Tal vez descubras que el miedo proviene de algo que escuchaste cuando tenías 10 años, o de un trauma al ver a alguien quebrar financieramente. Al traer estas historias a la luz, pierden fuerza. Es como encender una linterna en una habitación oscura. El monstruo que parecía enorme es, en realidad, solo una sombra proyectada. Otra forma de aplicar el método jungiano en el día a día es observar tus comportamientos automáticos. ¿Sabes ese momento en el que vas a gastar dinero en algo inútil solo porque estás ansioso? Detente, respira y pregúntate, ¿qué emoción me está guiando ahora? Este tipo de autoanálisis crea una nueva relación con las finanzas personales, porque dejas de actuar en piloto automático y empiezas a tomar decisiones conscientes. Pequeños rituales, como escribir diariamente sobre tus miedos financieros, ayudan a traer claridad y, poco a poco, disuelven patrones destructivos. Podemos ver este proceso en grandes historias de éxito financiero. Piensa en emprendedores que fracasaron varias veces antes de prosperar. No son personas sin miedo, al contrario, son personas que aprendieron a lidiar con la sombra, a escuchar el miedo y entender lo que quería decir. Steve Jobs, por ejemplo, fue despedido de su propia empresa y en lugar de hundirse en la víctima, utilizó eso para crear algo aún más grande. Esta mentalidad de transformación es esencial para cualquiera que quiera prosperar. Lo más desafiante es que la sombra no se va de un día para otro. Es persistente. Aparece en forma de pensamientos como esto es demasiado arriesgado o no eres lo suficientemente bueno. Pero cada vez que la reconoces, en lugar de luchar contra ella, ganas poder. En lugar de decir no tengo dinero para invertir, pregunta, ¿cómo puedo crear abundancia de forma creativa? Este cambio de perspectiva parece simple, pero abre puertas internas que llevan a oportunidades externas. Y es en este punto donde comenzamos a entender que romper patrones es solo la primera parte. Existe algo aún mayor, integrar todas las partes de quien eres, luz, sombra, miedo, coraje, en una única conciencia clara y fuerte. Esto es lo que Jung llamaba individuación. Y este proceso no solo cambia tu relación con el dinero, sino con toda la vida. Porque cuando te conoces de verdad, hasta las decisiones financieras se vuelven más estratégicas, ligeras y, principalmente, alineadas con tu propósito. La individuación como camino hacia la abundancia. La individuación es un término profundo de Jung, pero podemos entenderlo de forma simple. Es el proceso de convertirse en quien realmente eres. Cuando aplicamos esto a las finanzas personales,
Percibimos que gran parte de nuestra relación con el dinero está construida en torno a las expectativas de los demás. Vivimos tratando de agradar a patrones sociales, familiares y culturales, pero rara vez nos detenemos a pensar, ¿qué significa la abundancia para mí? Este es el primer paso para transformar no solo el dinero que tenemos, sino la forma en que nos conectamos con nuestro verdadero propósito financiero. La individuación nos invita a unir dos partes que normalmente están en conflicto: nuestra consciencia, lo que sabemos sobre nosotros mismos, y nuestro inconsciente, los miedos, creencias y deseos ocultos. Esta unión crea claridad, algo esencial para tomar decisiones inteligentes sobre inversiones y planificación financiera. Cuando te conoces, dejas de tomar decisiones por impulso o por comparación con los demás. En lugar de pensar necesito ganar más que fulano, piensas qué tipo de vida quiero construir. Un ejemplo práctico. Una persona puede estar enfocada en ganar mucho dinero, pero vive infeliz, gastando todo en cosas que ni siquiera necesita, solo para impresionar. Eso no es éxito financiero, es solo una búsqueda de validación externa. La individuación rompe este ciclo porque te ayuda a entender que la verdadera riqueza es construir una vida que tenga sentido para ti. Puede ser tener tiempo libre, viajar o incluso vivir de forma minimalista, pero con la libertad de elegir. Otro punto esencial es que, al conocerte profundamente, entiendes cuáles son tus saboteadores internos. Tal vez percibas que evitas inversiones porque crees que no naciste para eso. Cuando reconoces esa creencia como parte de un patrón heredado, es como quitarte una venda de los ojos. Comienzas a ver que existe un camino diferente, que puedes aprender, equivocarte, corregir y seguir, sin culpa ni autosabotaje. La individuación también está vinculada a una especie de reconciliación con el pasado. ¿Cuántas personas cargan con traumas financieros, como deudas, quiebras o errores de gestión, y dejan que eso defina quiénes son? Jung creía que no existe evolución sin mirar el dolor con valentía. Al reconocer esas experiencias como parte de tu historia, pero no como una sentencia definitiva, abres espacio para crear una nueva narrativa sobre la abundancia y el éxito financiero. Cuando te alineas internamente, las oportunidades parecen surgir con mayor naturalidad. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Aquel miedo que te paralizaba ante una oportunidad de inversión ahora se transforma en curiosidad y análisis. Dejas de actuar en automático y comienzas a actuar con estrategia, sabiendo cuándo decir sí o no a algo, no por miedo, sino por claridad de propósito. Ahora, piensa conmigo, ¿crees que la verdadera riqueza está en acumular más dinero que todos a tu alrededor, o en saber usarlo para crear una vida que tenga sentido? La mayoría de las personas todavía mide el valor personal por cuanto tienen en la cuenta, pero quienes realmente entienden el éxito financiero miran el dinero como una herramienta, no como un trofeo. Y quiero saber dónde encajas tú en esta visión. Déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Y es justamente esta conexión entre autoconocimiento y elecciones lo que prepara el terreno para algo aún más poderoso: la capacidad de transformar el conocimiento interno en acción concreta. Porque no basta solo con entenderse, es necesario actuar. Y en el próximo paso, vamos a reunir todos los puntos, barreras, arquetipos y sombra, para entender cómo puedes, de forma práctica, caminar hacia una vida de abundancia real. Mirar hacia adentro puede ser desafiante, pero es exactamente esto lo que diferencia a quienes solo sueñan con la riqueza de quienes realmente alcanzan el éxito financiero. Todas las ideas que exploramos, desde las barreras invisibles hasta los arquetipos, pasando por la sombra y la individuación, muestran que no existe una fórmula mágica, sino un viaje de autoconocimiento. Quien entiende esto aprende a ver el dinero no como un enemigo o algo distante, sino como un aliado en la construcción de una vida con abundancia. Puede que te estés preguntando, ¿por dónde empezar? La respuesta es simple y profunda al mismo tiempo. Comienza identificando cuáles son los pensamientos y emociones que controlan tus decisiones financieras. ¿Te ves como la víctima que nunca tiene suerte? ¿O como el héroe que está listo para dar el próximo paso? Esta reflexión es el primer ladrillo para cambiarlo todo, porque la forma en que te ves a ti mismo refleja directamente tu relación con las inversiones y con la prosperidad misma. Es curioso notar que, cuando ajustamos la mentalidad, las oportunidades parecen brotar de la nada. No es magia, es solo que, al abandonar patrones autosaboteadores, pasamos a reconocer oportunidades de crecimiento que antes ignorábamos. Puede ser una inversión que siempre parecía demasiado arriesgada, una idea de negocio o incluso un curso que puede cambiar tu forma de pensar sobre finanzas personales. Cuando la mente cambia,
todo a tu alrededor cambia también. Pero se necesita coraje. Coraje para mirar a la sombra y admitir que, en algún momento, tú mismo puedes haber sido tu peor enemigo. Coraje para cuestionar creencias antiguas, como esa voz interna que dice el dinero no es para ti o lo perderás todo. Si sientes que esos pensamientos te definen, recuerda, son solo historias viejas, y ninguna historia es inmutable. Tienes el poder de escribir una nueva narrativa sobre el éxito financiero. Ahora imagina cómo sería vivir sin el peso de esas limitaciones. Imagina despertar sabiendo que tus decisiones financieras no están guiadas por el miedo, sino por la claridad y la confianza. Imagina poder usar el dinero como una herramienta para realizar proyectos, ayudar a las personas y crear algo que vaya más allá de ti. Esa es la verdadera abundancia, y comienza cuando decides, de forma consciente, dar el primer paso. Y aquí va un punto provocador. ¿Estás realmente listo para asumir el control de tu vida financiera? Muchos dicen que quieren cambiar, pero continúan saboteándose porque es más cómodo culpar al mundo. Lo que diferencia a los que avanzan es la disposición a actuar incluso con miedo. Entonces, piensa, ¿de qué lado de la historia quieres estar? Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.